Gloria a Dios. Bueno, vamos a predicar la palabra del Señor. Amén. Ya se nos fue el tiempo. Póngase de pie y abra la palabra de Dios en el libro de los Romanos. Libro de los Romanos en el capítulo 1, y le vamos a dar lectura. Bueno, yo nada más quería 2 o 3 versículos, pero vamos a dar lectura del 1 al 7 para la gloria de Dios, que ahí es donde está el mensaje. Amén. Repito, libro de los Romanos capítulo 1, verso del 1 al 7, lo leemos en forma alternada. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Todos juntos: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Padre, te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias por tu bendición en esta hora. Gracias por tu presencia, Padre, a la cual la valoramos, Señor, porque, Señor mío, no es fácil, Señor. Esto no lo encontramos en cualquier lugar, en cualquier parte. Señor, el que usted se manifieste, el que usted se indigne en bajarse, Señor, en bajar para bendecirnos, para sentir su presencia, Padre. Le damos la gloria, la honra y la alabanza. Y, Señor, valoramos ese amor que usted tiene para con nosotros, Señor. En esta hora le damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre bendito de los cielos. Gracias, Señor, por bendecirnos a través de la alabanza, mi Dios, a dejarse sentir, Señor, en nuestras vidas, Señor mío, a través, Señor, de ese fuego maravilloso, de ese fuego divino, Padre celestial. En el nombre de Jesucristo le doy la gloria, la honra y la alabanza. Ahora le pido, Padre, usted que ha preparado los corazones para que esta palabra, Señor, penetre, Señor, a cada vida, a cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús, y quite lo que esté estorbando, Padre, y usted, Señor, derrame bendición sobre cada uno de nosotros, conforme, Señor, a la necesidad que hay, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo le doy la gloria, le doy la honra y le doy la alabanza, Padre, declarando victoria, Señor, pidiéndole, Padre, que aquel que venga triste, que aquel que venga cansado, afligido, preocupado, aquel que venga enfermo, Padre, se vaya todo lo que esté estorbando en su vida por la sangre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, los declaro libres, los declaro sanados, los declaro liberados en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre. Y los declaro en victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en esta tarde, por su palabra, por su presencia, mi Dios. Declarando victoria, me pongo en sus manos, pidiéndole que ponga la palabra adecuada que usted desee, Padre, en mis labios, para que su pueblo como yo, Señor, seamos bendecidos a través de su palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre, y declaro victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse. Vamos a hablar, amado hermano, sobre las características. No me va a dar tiempo, a lo mejor me da una más de este pasaje, ¿verdad? Pero después predicaremos más sobre este tema, las características de un cristiano. Amén. Lo que debe demostrar en cierta manera un creyente,
un cristiano verdadero. Amén. Y como dice aquí la palabra de Dios en el verso 7, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Somos llamados ¿a qué? ¿A ser qué? Santos. ¿Amén o no amén? Somos llamados a ser apóstoles. Digo, santos. Le dije que el mensaje estaba en el verso 7. Amén. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Somos llamados a ser santos. Y ser santos significa estar separados del mundo, ser santificados, o sea, apartados. De ahí nos sacó Dios, del mundo. Nos aparta del mundo, ¿para qué? Para ser santos, para ser limpios, para servirle solamente a Él. Eso quiere decir una persona santificada, servirle a Dios. Y dice que todos los que somos llamados de parte de Dios somos santos, llamados para servirle, para trabajarle a Dios. Y la palabra santo también se refiere, amado hermano, a ser limpios, a que estemos limpios. Amén. Limpios de todo pecado, limpios de toda mancha de pecado, limpios de todas las cosas de allá afuera del mundo. A eso somos llamados nosotros. Amén, hermano. A vivir una vida completamente diferente. Nosotros que somos llamados de parte de Dios, que ya somos santos, no somos llamados a ser santos, porque ya lo somos. Cuando Dios nos hace ese llamamiento divino de parte de Él, quiere decir, amado hermano, que nosotros ya somos santos. No somos llamados a ser santos, no. Por medio del llamamiento de parte de Dios, ahora usted y yo, nuestra vida ahora es santa. Usted se convierte en un santo. Amén, hermano. No como antes, ¿verdad? Que adorábamos imágenes y que decíamos que esos eran los santos. No. Qué mal estábamos, qué mal equivocados estábamos, porque no sabíamos ni lo que era santo. Santo quiere decir apartados del mundo. Santo quiere decir que Dios nos trae del mundo. Ahora, ¿para qué? Para servirle. ¿Para qué? Para glorificarle. ¿Para qué? Para darle testimonio. ¿Para qué? Para testificar allá afuera que ahora verdaderamente, hermano, somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, que ahora somos iglesia verdadera de Dios, que Dios nos ha sacado del mundo, de una vida, hermano, que nos podía llevar a una vida, a un mundo de condenación, pero ahora, por medio del pecado en el cual vivíamos, pero ahora Dios nos ha limpiado de todo pecado, nos ha limpiado de toda maldad, y ahora nos convierte en nosotros, nos convierte en santos. Alabado sea la gloria del Señor. Amén. ¿Y de dónde dice? A todos los que estáis en Roma. Pablo se refería a todos aquellos que creían o que creyeron en Jesucristo. ¿De dónde lo sacó? De Roma. ¿Lo sacó de dónde? Para servirle a Cristo, para seguir a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Así nosotros, nos ha sacado a nosotros ¿de dónde? De este mundo. Somos llamados, aleluya, ¿para qué? Para ser santos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios ahí, hermano, en el libro de los Gálatas, capítulo 1, verso 15, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí está el llamamiento del apóstol Pablo. Amén, hermano.
Dice, pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Usted cree que lo mismo que Dios estaba haciendo o hizo con Pablo es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros? Dios ya nos tenía, hermano, ya nos tenía Él destinados desde el vientre de nuestra madre. Él ya nos había elegido, Él ya nos había escogido, bendito sea el nombre de Dios, así como escogió al apóstol Pablo. Que hoy nos sorprende a nosotros que Dios nos dé la bendición, la oportunidad de alcanzar la salvación. Quizás nos ha sorprendido, pero Dios ya desde el vientre, desde antes de que naciésemos, Dios ya nos tenía destinado. Dios ya nos había apartado a usted y a mí, y ya nos había, hermano, elegido. ¿Para qué? Para traernos el mundo. ¿Para qué? Para servirle solamente ahora a nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, nos llamó por su gracia. ¿Cuál es su gracia? ¿Qué es su gracia? Su misericordia, su amor que ha tenido para con cada uno de nosotros. Dios ha tenido el amor y la misericordia para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Mire que aquí se dice, por ejemplo, que la ciudad o los romanos en ese tiempo, Roma era una, no sé, nación o pueblo, no lo sé, pero era una, vamos a llamar una nación que tenía mucha riqueza, aleluya, económica, tenía mucha riqueza cultural, llamémosle así, tenía mucha riqueza literaria, pero a la vez era un centro, hermano, de decadencia moral, de decadencia moral. No tenían moral ellos. Usted puede ver historias de ellos, cómo eran ellos, eran malos, eran perversos. Amén. Eran sanguinarios en cierta manera. Ellos mismos, los romanos, le rendían culto a muchos dioses, a dioses paganos. Adoraban, hermano, a muchos emperadores que gobernaban esa nación. Todo lo contrario de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que creían solamente en un solo Dios y vivían conforme a las leyes de Dios, y vivían conforme a la moral de Dios, y vivían conforme a los mandamientos o a la palabra de Dios. En aquel tiempo era todo lo contrario a los romanos, porque en el tiempo de Roma, acuérdese que había cristianos que habían creído, que habían seguido a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, pero ellos vivían conforme a las normas de Dios solamente, conforme a la palabra, a los mandamientos, a los estatutos de Dios solamente. Y los romanos no, los romanos, hermano, adoraban imágenes, adoraban ídolos, adoraban a sus emperadores, alabado sea la gloria de Dios. Y los cristianos solamente adoraban al Dios vivo, al Dios verdadero, como usted y como yo hoy en día. No adoramos imágenes cuando adorábamos imágenes, cuando quizás teníamos, hermano, en gran estima a una persona, a un ser humano, a un líder, bendito sea el nombre de Dios. Hoy solamente usted y yo adoramos, creemos, seguimos, vivimos conforme a nuestro Dios que está allá arriba en el cielo, que nos ha llamado para santificarlo, que nos ha llamado para ser santos. Aleluya. Amén, hermano. Para los romanos en ese tiempo, nada funcionaba mejor, hermano, que la fuerza física. Ellos confiaban, hermano, en sus ejércitos, que tenían una fuerza, hermano, se dice, tenían una fuerza terrible, una fuerza militar. Y ellos se basaban a eso. ¿Para qué? Para protegerse de sus enemigos, porque tenían un ejército poderoso, tenían muchos soldados, y para protegerse de sus enemigos confiaban en sus ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero para los cristianos, para la iglesia,
aleluya, de cualquier tiempo, de cualquier época. Nosotros, hermanos, solamente debemos de recordar que Dios es la única fuente de protección, aleluya, una fuente de protección permanente que siempre vamos, hermanos, a tener en Dios, una fuente de seguridad, una fuente de salvación, porque a su vez Él es nuestro Padre celestial y como Padre siempre nos va a defender. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros, hermanos, no confiamos en fuerzas, no confiamos en ejército, no confiamos en personas, no confiamos en armas. Nosotros confiamos en la protección del Dios de los cielos, que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre celestial. Bendito sea el nombre de Dios. Y no necesitamos de otras cosas para que nos proteja. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es grande, el poder de Dios es inmenso, el poder, no hay otro poder tan grande como el de nuestro Dios, aleluya. Y Él, que es nuestro Padre, siempre va a defender y siempre va a proteger a sus hijos, a la iglesia, que es usted y que soy yo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Por ahí dijo el profeta Ezequiel, creo que es el verso 4, no recuerdo bien, pero dice Ezequiel, no, Zacarías, por ahí del verso 4, se me viene a la mente, dice que no es con espada, ni es con fuerza, ni es con ejército, sino es con su Santo Espíritu de Dios, aleluya. Por eso le decía, nosotros no necesitamos de otra fuente de protección de Dios, porque el mismo Dios del cielo ha derramado y ha enviado a su Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre sus hijos, y el Espíritu Santo es el poder de Dios, aleluya. Y es el poder que nos ha dado. Por eso Él dijo, no es con espada, no es con fuerza, no es con ejército, no es con cañones, no es con pistolas, no es con cuchillos, no es con espada, no. Nosotros como cristianos no necesitamos de esas cosas, alabado sea la gloria de Dios. Nosotros confiamos en la protección y en el poder del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es poderoso. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Un día me decían, bueno hermano, ¿y qué tal si le sacan un puñal? ¿Qué tal si le sacan una pistola? ¿A poco usted no se va a defender? Creo yo que de momento así que no lo veo, yo digo no, yo confío en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nada le cuesta. Dice que todos, hermanos, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos guarda. Alabado sea la gloria de Dios. No necesitamos desquitarnos y sacar también una pistola para defendernos, no. Hay alguien que nos defiende y ese se llama Jehová de los ejércitos. Su ángel puede estar aguardándonos, su ángel puede estar atrás de nosotros defendiéndonos de todo peligro, de todo asalto. Nos puede estar defendiendo aún de un balazo. ¿Cuántos testimonios no hay, hermanos, que les han tirado, hermano, balazo y la bala no llega, la bala se deshace? ¿Por qué? Porque azarraba, candalaba, diama, dice su palabra, que no es con fuerza, no es con ejército, es con su santo y poderoso Espíritu de Dios. Y así es como se debe de manejar la iglesia, así es como nosotros tenemos que confiar en Dios, que Dios, el ángel de Jehová, está guardándonos, librándonos de todo peligro. Alabe la gloria del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Amén. Gracia y paz de vuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Aquí está hablando Pablo, ¿verdad? Que él recibió el apostolado. ¿Por qué?
por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia, le vuelvo a repetir, era su amor, era su misericordia de Dios. Amén. Pero dice el verso 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Nosotros. Amén. ¿De dónde nos sacó? Del mundo. ¿De dónde nos sacó? Quizás de vivir, hermano, una vida religiosa, una vida llena de pecado, una vida llena de maldad. Nos sacó de adorar ídolos, de tener nuestra fe en un hombre terrenal, de adorar ídolos. De ahí nos sacó Dios. ¿Y para qué nos sacó Dios? Nos llamó. ¿Para qué? Para ser de Jesucristo, para ser de Él mismo, de nuestro Dios. Amén. Por eso nos santificó y somos llamados a eso. Usted no puede regresar, puede, pero no debe de regresar otra vez al mundo a ensuciarse, porque de ahí nos sacó, de ahí nos limpió. Aleluya. Cualquier pecado, por muy grande que hayamos tenido, Dios nos limpió. Dios nos limpió con su sangre maravillosa. Nos ha hecho santos, nos ha limpiado. Ahora, ¿para qué? Para servirle, para glorificarle, para dar testimonio de Él, para testificar de sus grandezas, para testificar de los milagros que ha hecho en nosotros, para testificar del llamamiento que Él nos ha dado de parte de allá afuera del mundo, y para testificar, hermano, que Él ya nos tenía escogido desde el vientre de nuestra madre. Él ya nos había elegido, solamente esperó el tiempo adecuado en este mundo, en esta tierra. El tiempo, ¿para qué? Para traernos, bendito sea el nombre de Dios, y ahora servirle solamente a Él. Porque no se lo olvide, porque Dios nos llamó ¿para qué? Para servirle. Amén, hermano. No, ya nos llamó y estamos haciendo, nos llamó para servirle. Gloria al Señor, aleluya. Entonces nos llamó, dice, para que fuéramos de Jesucristo. En ese tiempo, tanto los judíos como los cristianos, hermanos, se oponían a las religiones, se oponían a la idolatría. Aún los mismos romanos, los mismos judíos, que no creían en Jesucristo, ellos tampoco creían en las religiones, aunque vivían religiosamente a su forma, a su manera, pensando que adoraban a Dios de esa manera, pero eran religiosos. Amén, hermano. Los cristianos en ese tiempo no aceptaban religiones, no aceptaban la idolatría, porque el verdadero cristiano en ese tiempo había creído en Jesucristo, se había entregado en Jesucristo, y en ese mismo tiempo le estaban sirviendo solamente a Él. Dice aquí, fuéramos llamados ¿para qué? Para ser de Jesucristo. Aunque fíjese, los mismos fariseos eran religiosos. Amén. Porque practicaban cosas religiosas. Pero ¿qué decían? Que adoraban a Dios, que le agradaban a Dios de esa forma. Y un ejemplo le puedo poner, por decir algo, el lavamiento de las cosas, ¿no? Que recriminaban en cierta manera, pero eran cosas religiosas, no eran mandamientos de Dios. Los mandamientos, sus cosas religiosas que ellos hacían o practicaban, las habían tomado como mandamientos de Dios, y esos no eran mandamientos, eso era parte de ellos. Amén, hermano. Que empezaron ellos a crear, llamémoslo así, parte de su religiosidad, eran sus costumbres. Y luego las querían tomar como mandamientos, le recriminaban al Señor Jesucristo. Tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían tomado como mandamientos de Dios esas costumbres de ellos. Y yo quiero entender que nosotros tenemos que lavarnos las manos cuando comemos. Tenemos que, hermano, ser limpios cuando nos sentemos a la mesa.
pero si no hay, pues ni modo, ¿verdad? Pero no es un mandamiento el cual ellos condenaban a los discípulos del Señor Jesucristo. Amén. Es mi ofrenda con la que te quería ayudar, dársela a Dios, que dice corbán, quiero esa palabra, ¿verdad? Que dice ofrenda con la que ellos pudieran ayudar a sus padres, pero se justificaban que se le daban a Dios. Amén, hermano. Y todas esas cosas, los lechos, ¿verdad? O sea, sus camas, también la tomaban como mandamientos de parte de Dios, cuando no eran mandamientos de Dios. Esos eran tradiciones. Hoy usted puede observar lo mismo. Cuántas tradiciones, cuántas costumbres, cuántas doctrinas, cuántos mandamientos de parte de líderes aparentemente espirituales, que, hermano, comandan una religión y ponen mandamientos, ponen tradiciones, ponen costumbres, ponen doctrinas como mandamientos de Dios, y eso está fuera de las normas de Dios, porque nosotros no vivimos una religión, nosotros vivimos un evangelio, nosotros vivimos conforme a los mandamientos, nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, no vivimos conforme a las tradiciones, conforme a las costumbres, conforme, hermano, a las doctrinas de hombres, que las mezclan todas, aleluya, mezclan sus tradiciones, sus costumbres, sus doctrinas, y es que eso es lo que crean, una religión a través de todo eso. Y nosotros no vamos con costumbre, nosotros solamente vamos con la palabra del Dios de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y usted puede mirar hoy en día que muchas religiones viven conforme a sus tradiciones, viven conforme a sus costumbres, y luego las mezclan con la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que se convierte en una religión. Amén, hermano. Por eso nosotros no tenemos que entrar en costumbres ni en ideologías propias. Por eso Dios nos dejó su palabra, para que vivamos conforme a la palabra del Señor. Váyase a 2 de Corintios capítulo 13. Otra característica de nosotros, los cristianos o los creyentes, dice la Biblia que somos cartas leídas, cartas legibles. Una carta legible que se puede leer, ¿verdad? Que está clara, transparente. Amén. Así es el cristiano, legible, transparente. No tenemos que ocultar nada, no tenemos que esconder nada, no tenemos de qué avergonzarnos, no tenemos que falsear parte de nuestra vida. No, mi hermano, porque la gente nos mira, la gente sabe. Usted puede decir, nadie se da cuenta. La gente sabe cómo vive, la gente sabe, hermano, qué come, la gente sabe cuándo se baña y cuándo no se baña, la gente sabe sus costumbres, sabe sus gustos, la gente sabe todo, y hasta sabe a veces todo lo de nuestra casa. ¿Y cómo se enteró? Pues quién sabe. Amén, hermano. Somos cartas que dicen leídas, ¿ya? Dice 2 de Corintios capítulo 3 verso 1, dice: comenzamos otra vez, dice el apóstol Pablo, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. En cierta manera, aquí en este versículo entiendo yo que el apóstol Pablo está diciendo: no necesitamos nosotros de cartas. Amén, hermano. Para recomendarnos, no. Aquí lo que entiendo es que el apóstol Pablo está expresando eso. ¿Por qué? Porque su única carta de recomendación es su testimonio. Su única carta de recomendación es
apóstol, soy un siervo de Jesucristo. Esa es mi carta, esa es mi presentación. Soy un siervo de Jesucristo. Por eso nosotros, amado hermano, como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, su carta no es que el pastor le dé una carta, no, es su testimonio, es su vida, es cómo se conduce delante de Dios, y eso lo va a ver la gente, eso lo va a ver su familia, eso lo va a ver sus compañeros de trabajo, compañera, eso lo van a ver en sus negocios, eso lo vamos a ver nosotros aquí en la iglesia. Esa es nuestra carta de recomendación, nuestro testimonio. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Se dice que en aquellos tiempos, hermano, algunos falsos maestros, para hacer valer su autoridad o su posición a la que ellos querían llegar, hermano, comenzaron ellos a llevar consigo cartas de recomendación, pero eran cartas falsas, eran cartas falsificadas, porque eran una cosa y en la carta ponían otra cosa. Alabado sea la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo aquí está reafirmando que él no necesitaba presentar cartas de recomendación, hermano, porque su carta de recomendación, le repito, era el mismo, era su testimonio, era su vida, era lo que él expresaba. Soy siervo de Jesucristo, soy apóstol de Jesucristo, pues él vivía como un siervo de Dios, él vivía como un apóstol de Dios, y nadie podía señalarlo, porque él, hermano, porque esa era su recomendación. Aleluya. Amén. Pablo decía que le decía que los creyentes corintios estaban, hermano, en su corazón. Amén. Cualquiera que lo veía o que conocía al apóstol Pablo, ellos mismos veían y reconocían que el apóstol Pablo, hermano, se preocupaba grandemente por la iglesia, por su iglesia, la iglesia de Corintio, porque siempre oraba, porque siempre estaba con ellos, porque siempre los atendía, porque siempre estaba, hermano, al pendiente de la iglesia, al pendiente de la obra, al pendiente de lo que se ofrecía. Aleluya. Esa era su carta, y todo quien lo conocía, hermano, sabía que el apóstol Pablo era un verdadero, hermano, apóstol de Dios, porque se preocupaba verdaderamente por la iglesia, por ellos. Aleluya. Amén. Por eso la gente, la iglesia lo apreciaba mucho, tanto que podía él decir realmente, hermano, que ellos estaban escritos en sus corazones, porque los amaba, porque se preocupaba por ellos, porque oraba por ellos, porque se preocupaba porque la iglesia, hermano, caminara conforme a Dios, conforme a Cristo. Y aunque quizás muchos lo rechazaban, muchos lo despreciaban, muchos quizás, hermano, lo hacían a un lado, muchos, hermano, quizás no lo obedecían, pero él seguía en esa misma posición de agradarle primeramente a Dios, porque a eso había sido llamado. ¿A qué? A servirle a Dios. ¿A qué? A ver por la iglesia, las iglesias que Dios le daba al apóstol Pablo, y ese era verdaderamente su testimonio. ¿Por qué? Porque los llevaba en su corazón, llevaba en su corazón a la obra, o la obra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quizás, amado hermano, la recomendación más grande que pueda tener un ministro o un creyente son las vidas que usted lleve a Jesucristo, vidas que sean cambiadas verdaderamente por el poder de Dios. Esa es la mejor recomendación para cada uno de nosotros. Amén. Para un ministro, para usted como creyente, alabado sea la gloria de Dios. Las personas que usted lleve a Cristo, las personas que usted guíe a Jesucristo, las personas que hayan creído en Jesucristo, alabado sea la gloria de Dios. Esto dice más que cualquier carta de recomendación. Aleluya. Porque eso quiere decir que usted
corazón ama a la gente, ama a las personas, aleluya, y que usted quiere que el mismo amor que usted siente por Dios y que Dios le hace sentir su amor, usted quiere que aquellas personas también lo experimenten y lo sientan en su corazón. Esa es la mejor carta de recomendación. No que yo me crea mucho, no que yo sepa mucho, no que yo tenga muchos títulos, no. La mejor carta de recomendación para un ministro, para un pastor, para un evangelista, para un creyente, para un cristiano, es que usted guíe a las personas a Jesucristo, es que usted haga creer a las personas, hermano, en Jesucristo, que vengan a una salvación, que vengan a una vida eterna. Esa es la mejor carta de recomendación, amado hermano, que podamos tener cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que Dios le interesa más, hermano, son la salvación de las almas. No que yo tenga aquí, hermano, el puesto, que sea pastor y que me van a gloriar y que presuma del ministerio. No, mi hermano, lo mejor que podemos hacer delante de Dios es que Dios nos use para que traigamos almas y crean en Jesucristo y podamos guiarlas hacia en el camino de salvación y en el camino de vida eterna. Esa es la mejor carta de recomendación que usted y yo podemos tener. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Se dice que el creyente, que el cristiano es leído, es visto, es observado y a lo mejor hasta criticado por todas las personas, por todos los hombres, por todas las mujeres, por los jóvenes. Amén, hermano. Y yo siempre le he dicho a usted aquí, tengamos cuidado del testimonio que damos, porque si nosotros damos un mal testimonio, va a ser difícil que a veces dentro de la iglesia le digan usted esto, usted lo otro, no, porque se lo pueden decir, no se lo pueden decir, no me lo pueden decir, pero yo ya di un mal testimonio. Amén, hermano. Amén. Y eso debemos nosotros de tener cuidado. Por eso, amado hermano, nosotros tenemos que tener cuidado a diario de cómo vivimos, de cómo hacemos las cosas delante de la gente, delante de las personas. Aleluya. Porque tenemos que tener cuidado de cómo nos conducimos ante las personas. ¿Por qué? Porque las personas están observando. Las personas saben, las personas observan. Amén. ¿Cómo estamos viviendo cada uno de nosotros? Y están viendo a ver qué hacemos, cosas buenas o cosas malas. La palabra de Dios no se equivoca, amado hermano. Amén. Entonces dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en vuestros corazones. Aquí lo está reafirmando el apóstol Pablo. Vuestras cartas sois vosotros escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Aquí Pablo está reafirmando que la carta es su testimonio, que su carta es las personas, la iglesia, que las tiene en gran estima aquí en su corazón, que se preocupa por su iglesia, que se preocupa por las personas, por el buen estado de la iglesia, que la iglesia vaya caminando bien. Si había necesidad, ahí estaba el apóstol Pablo a orar por ellos, a atenderlos. ¿Por qué? Porque estaban en su corazón. Y así debe de estar la iglesia, así debemos de estar todos nosotros. Todos nosotros debemos de estar en el corazón, debemos de estar aquí, preocuparnos si hay necesidad, preocuparnos por la obra de Dios, no caminar individualmente, no ser individualistas, no ver nada más por nosotros mismos.
somos. No, hermano, si nosotros verdaderamente, como dice, somos cartas leídas, a veces puede haber comentarios. Uy, mira, tus hermanos ni siquiera vienen en tu misma familia, ni siquiera vienen a orar, ni siquiera te hablan, ni siquiera esto, ni siquiera, y eso que son tus hermanos de la iglesia, ¿verdad? Eso que es tu pastor, alabado sea la gloria del Señor. Cuando eso está en el corazón, cuando hay un amor verdadero en el corazón, yo creo que hacemos lo que el apóstol Pablo hacía con la iglesia de Corinto. Los tenía en su corazón, se preocupaba por la obra de Dios, no veía por él mismo, no era individualista y se encerraba en lo suyo. Yo soy el apóstol, no, al contrario, él se daba por la iglesia, porque así tiene que ser. Amén, hermano. ¿Cuántos alabamos la gloria de Dios? Híjole, quise irme rápido, pero aquí le voy a parar. Amén. Si no, me van a correr. Eso fue rápido el tiempo, ¿verdad? Bueno, aquí le vamos a parar. Amén. Y vamos a seguir hablando. Y hablamos dos características de lo que debe de haber en la vida de un cristiano. Amén, hermano.